Buenos días, vamos a dar inicio al módulo 2, el cual lleva por título reconocimiento de antígenos en la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata ya quedó atrás, de aquí en adelante se hablará prácticamente solo de inmunidad adaptativa. Y el primer tema de este módulo habla de las características generales de las células que son las protagonistas en este tipo de inmunidad. Hablamos de los linfocitos T y B. Vamos a hablar de las tres fases por las que atraviesan estas células para poder generar respuestas que eliminen a los antígenos. Estas fases son la fase de reconocimiento, la fase de activación y la fase efectora. Como punto número 2 del módulo, se habla de los órganos linfoides en donde se generan y se maduran los linfocitos T y B, y también de los órganos linfoides en donde estas células encuentran el ambiente ideal para que se reconozca a los antígenos y de esta manera se puedan activar. Hablamos de los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo el vaso y los ganglios linfáticos. Posteriormente hablaremos de las moléculas que unen antígeno en la inmunidad adaptativa, como el TCR, los anticuerpos y las moléculas del MHC. Finalmente, en este módulo abordaremos el tema de procesamiento y de presentación de antígeno. Estos son los temas que componen al módulo 2, pero en este video iniciaré hablándoles de las características de los linfocitos T y B y de las fases por las que estas células pasan para poder generar respuestas inmunológicas de tipo adaptativo. Los linfocitos T y B son las células más importantes del sistema inmunológico. Estas células definen las características de memoria, especificidad y diversidad que tiene la inmunidad adaptativa. Recordemos que los linfocitos T y B son las únicas células del cuerpo que son capaces de recordar un encuentro previo con un antígeno para que en posteriores encuentros con ese mismo antígeno la respuesta sea más rápida y más potente. A esto le llamamos memoria inmunológica. Cuando hablamos de especificidad, nos referimos a que estas células, los linfocitos T y los linfocitos B, proporcionan una respuesta particular a cada antígeno e incluso, recuerden, que proporcionan una respuesta particular a cada epítopo que tiene un antígeno. Esto gracias a la amplia diversidad que estas células tienen. Cuando hablamos de diversidad nos referimos a que estas células tienen o presentan una cantidad muy grande de receptores diferentes. Acuérdense que los linfocitos T y B se agrupan en clonas. Recuerden la definición de clonas. Del 20 al 40% de todos los glóbulos blancos van a ser linfocitos. Eso quiere decir que si hay 100 leucocitos circulando, 20 a 40 van a ser linfocitos. En total, en el cuerpo tenemos 10 a la 12 linfocitos. Estas células no son células estáticas, son células móviles, son células que se encuentran recirculando o desplazándose en la sangre y en la linfa a diferentes órganos linfoides secundarios. La función de la inmunidad adaptativa y de los linfocitos T y B es eliminar a los antígenos que la inmunidad innata no fue capaz de eliminar, pues debido a que la virulencia del microorganismo quizá era muy elevada o debido a cualquier otra cuestión relacionada con el hospedero. Recordemos que si bien es cierto, los linfocitos T y B son las células estrellas o las células protagonistas en este tipo de inmunidad, no son las únicas células que van a participar en la inmunidad adaptativa. Recuerden que células y mecanismos de la inmunidad innata también participan aquí y participan potenciados por los productos de los linfocitos. Los linfocitos T y B, al igual que todas las células de la sangre, se producen en la médula ósea. Ahí
es donde los linfocitos se producen. Los linfocitos B casi completan su proceso de maduración aquí en la médula ósea. Recuerden que salen los linfocitos B de la médula ósea expresando una clase de inmunoglobulina y luego se dirigen al vaso y ahí llevan a cabo la coexpresión de IgM y de IgD, y con esto ya hablamos de linfocitos B completamente maduros. Los linfocitos T que también se generan en la médula ósea van a salir completamente inmaduros de ello y se van a dirigir al timo, y ahí en el timo los linfocitos T van a completar su proceso de maduración y luego van a salir ya completamente maduros, tanto fenotípica como funcionalmente, y van a empezar con su proceso de desplazamiento o de recirculación a través de la sangre y la linfa. Se van a dirigir a diferentes órganos linfoides secundarios como los ganglios linfáticos, el vaso, el MALT, el SALT, etc. Esto cuando los linfocitos T y B son vírgenes. Cuando estos linfocitos dejan de ser vírgenes, van a cambiar su ruta o su vía de recirculación. Recuerden que cuando los linfocitos ya son linfocitos efectores porque ya reconocieron a un antígeno, ahora su vía de recirculación predilecta va a ser dirigirse hacia los sitios de infección. Cuando un linfocito es virgen, cuando un linfocito T y un linfocito B es virgen, son morfológicamente indistinguibles. Es imposible por forma o por morfología distinguir a un linfocito T de un linfocito B. Estas células son células que tienen un diámetro entre 8 y 10 micras. Tienen un núcleo grande que abarca casi la totalidad de la célula. Tienen un anillo citoplasmático pequeño en el cual podemos encontrar lisosomas, ribosomas, algunas mitocondrias, pero no organelos especializados, ya que estas son células que están en reposo, están en la fase G0 del ciclo celular. Después de que estas células, gracias a sus receptores de superficie, reconocen un antígeno, van a avanzar en el ciclo celular y se van a ir a la fase G1, van a aumentar de tamaño y van a empezar a dividirse. O sea, las células que tengan receptores específicos para el antígeno van a proliferar, es decir, las clonas específicas para el antígeno se van a expandir. Después de la proliferación, estas células lo que van a hacer es que se van a diferenciar a células efectoras. La célula efectora de los linfocitos B, ustedes ya saben que se conoce como célula plasmática. La célula plasmática, que es la célula efectora de los linfocitos B, cambia mucho en su morfología. Ahora es una célula cuyo núcleo se encuentra fuera del centro de la célula, se dice que es excéntrico. Esta célula ha desarrollado un citoplasma abundante en el cual va a haber un retículo endoplásmico rugoso denso, y esto es debido a que, si ustedes recuerdan, estas células las definimos como fábricas de anticuerpos. Los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplásmico son los encargados de la síntesis de las proteínas, y los anticuerpos son proteínas. Entonces, por eso que tiene un retículo endoplásmico rugoso tan desarrollado. Estas células también tienen un complejo o aparato de Golgi. En este organelo, los anticuerpos y otras proteínas se van a convertir en sus formas finales y van a ser empaquetados para ser secretados. Este aparato o complejo de Golgi se encuentra alrededor del núcleo, es decir, es perinuclear, y no se tiñe bien con los colorantes que habitualmente se utilizan para hacer los frotis. Es por eso que generalmente vamos a ver
Eso que está aquí es el aparato de Golgi que no se tiñó bien. Vamos a ver un halo perinuclear visible. Es una característica de las células plasmáticas cuando se ven teñidas al microscopio óptico. Este halo perinuclear visible, que no es otra cosa más que el aparato de Golgi que no se tiñe de manera perfecta con los colorantes que se utilizan de manera común para teñir estas células. En el caso de los linfocitos T efectores, su morfología no cambia mucho, solamente estas células pues incrementan de tamaño. Ya no van a medir de 8 a 10 micras como medían los linfocitos vírgenes, sino que van a medir de 10 a 12 micras y tampoco reciben un nombre especial como es el caso de los linfocitos B efectores que se llaman células plasmáticas. Aquí solamente se van a denominar linfocitos T efectores. Entonces aquí tenemos unas tablitas comparativas donde podemos decir que el receptor que se encuentra sobre la superficie de los linfocitos T se conoce como receptor de célula T, TCR. El receptor de los linfocitos B se conoce como BCR. La célula efectora en los linfocitos T se conoce como linfocito T efector, mientras que la célula efectora en los linfocitos B se conoce como célula plasmática. Los linfocitos T efectores producen citocinas. Las células plasmáticas producen anticuerpos, producen y secretan anticuerpos. Aquí tenemos una imagen de los receptores de los linfocitos B y de los linfocitos T. Aquí tenemos al BCR y tenemos al TCR. Estos receptores son iguales en función, tienen la misma función, que es el reconocimiento del antígeno, pero la estructura de estos receptores difiere. Ustedes ya saben cuál es la estructura del BCR, porque el BCR es un anticuerpo pegado a la superficie del linfocito B. Ya saben que un anticuerpo tiene en total 4 cadenas polipeptídicas. 2 de esas cadenas polipeptídicas se conocen como cadenas pesadas. Hay 2 cadenas ligeras. Cada cadena ligera se encuentra unida a una cadena pesada a través de puentes disulfuro, y las 2 cadenas pesadas se encuentran unidas entre sí también a través de puentes disulfuro. En una molécula de anticuerpo podemos ver 2 regiones, que sería la región constante y la región variable, y cada dominio va a recibir un nombre dependiendo del tipo de cadena y de la región. Ahí están los nombres de los dominios. Esas son las regiones variables, que son a las cuales se va a unir el antígeno. Okay. También saben que los anticuerpos, cuando fueron tratados por Porter con papaína, mostraron que tenían 3 fragmentos. Ojo, no es lo mismo los fragmentos que los dominios, ¿no? Porque es algo muy común en lo que se confunden. Los dominios reciben un nombre de acuerdo al tipo de región, o sea, si es variable o es constante, y de acuerdo a si es una cadena pesada o una cadena ligera. Y los fragmentos se obtuvieron cuando Porter hace muchos años digirió a una molécula de IgG con papaína. Entonces, cuando puso a digerir a la molécula de IgG con papaína, se observaron 3 fragmentos. 2 de esos fragmentos tenían la capacidad de unirse al antígeno y por eso se les llama fragmentos FAP. Y esta porción o este fragmento que está aquí no une antígeno, es el responsable de las funciones efectoras de los anticuerpos, se llama fragmento Fc. Bueno, los anticuerpos son
glicoproteínas, ustedes ya saben, que se van a generar después de un estímulo antigénico y que van a tener la propiedad de reaccionar única y exclusivamente con el antígeno que indujo esa respuesta de anticuerpos. Los anticuerpos existen en dos formas. Una de esas formas es una molécula soluble que es secretada por la célula plasmática y que se va a unir a los antígenos y va a mediar su destrucción. La otra forma en la que existen los anticuerpos es como constituyente unido a la membrana de los linfocitos B. Aquí tenemos a la membrana de los linfocitos B y vemos que se encuentra anclada la molécula de anticuerpo. En este caso, la función aquí cambia. Aquí no es unirse para mediar la eliminación antigénica. Aquí es unirse al antígeno para desencadenar la activación del linfocito B y su diferenciación a célula plasmática para que esa célula plasmática entonces pueda secretar a los anticuerpos de esta manera y que esos anticuerpos vayan a través de la sangre a los sitios de infección y medien la eliminación del antígeno. Bueno, una vez que ya vimos la estructura del anticuerpo o BCR, vamos a ver la estructura de los TCRs. Los TCR son heterodímeros. ¿Qué quiere decir eso? Que están formados por dos cadenas polipeptídicas diferentes. Aquí tenemos a un TCR. Hay una cadena polipeptídica que se llama cadena alfa y hay otra cadena polipeptídica diferente llamada cadena beta. En cada una de esas cadenas podemos observar una región variable y una región constante. Cada cadena tiene dos dominios, 1, 2, 1, 2. Y cada dominio recibe un nombre también de acuerdo a la región y al tipo de cadena del que estemos hablando. O sea, así tenemos que si esta es la cadena alfa, este es el dominio variable de la cadena alfa y este es el constante de la alfa. Este es el variable de la beta y este es el constante de la beta. El sitio al cual se va a unir el antígeno en el TCR es el sitio conformado por los dominios variables de la cadena alfa y de la cadena beta. Aquí se va a unir el antígeno. El 95% de los linfocitos T tiene este tipo de cadenas, es decir, tiene cadenas alfa-beta. El 5% de los linfocitos T restantes tiene cadenas diferentes a las cadenas alfa-beta. Tiene cadenas gamma-delta y por eso a esos linfocitos, a ese 5% de linfocitos T que tienen cadenas diferentes a las alfa-beta, se les llama linfocitos T gamma-delta porque esas cadenas se llaman gamma y delta. De la misma manera, en estas cadenas polipeptídicas pues va a haber una región variable y va a haber una región constante. Hay dos dominios que reciben un nombre particular dependiendo del tipo de cadena y dependiendo de la región de la que estemos hablando. El sitio de unión no cambia. El sitio de unión para el antígeno está conformado por los dominios variables de ambas cadenas. Esto que ustedes observan aquí es la molécula de anticuerpo. Esto que está aquí es un FAP, si ustedes recuerdan, y este es otro FAP, es otro fragmento de unión al antígeno. Si comparan la estructura del anticuerpo con la estructura del TCR, se pueden percatar que los sitios de unión para el antígeno en un anticuerpo son iguales al TCR. De esta imagen podemos concluir que una molécula de anticuerpo tiene dos sitios para unir antígeno, puesto que tiene dos FAP, mientras que el TCR solamente tendrá un sitio para unir antígeno. Habíamos visto ya que existía una diferencia entre el TCR y el BCR en cuanto a la estructura. Una segunda diferencia entre el BCR y el TCR tiene que ver con el número de sitios de unión para el antígeno que tiene. Mientras que el BCR tiene dos sitios para unir antígeno, el TCR solamente posee un sitio. Entonces ya vamos dos diferencias entre TCR y BCR.
Ahora bien, después de que el receptor de los linfocitos, llámese TCR o BCR, se une al antígeno, sabemos que esos linfocitos van a proliferar y luego se van a diferenciar a linfocitos efectores. Esa proliferación y diferenciación ocurren gracias a señales que llegan al núcleo de estas células, tanto del linfocito B como del linfocito T. Y esas señales llegan obviamente después del reconocimiento del antígeno por el receptor de superficie. Bueno, pues esas señales son llevadas o transducidas al núcleo por moléculas que se encuentran asociadas a los receptores, que serían estas que están en negro. Es decir, el TCR y el BCR se encargan del reconocimiento del antígeno. Pero si ustedes se dan cuenta, las porciones intracitoplasmáticas de estos receptores no son muy largas y tampoco tienen manera de llevar la señal hasta el núcleo. Por eso es que estos receptores tienen otras moléculas asociadas que son las encargadas de la transducción de la señal hacia el núcleo para que la célula pueda activarse y diferenciarse. Vamos a ver a detalle cuáles son esas cadenas o esas proteínas que están asociadas a los receptores y que en conjunto se van a denominar complejo TCR, todas juntas, y complejo BCR. Aquí tenemos al complejo BCR. Esto que está aquí, ustedes ya saben qué es. Esto que está aquí es el BCR. Sus dos cadenas pesadas, sus dos cadenas ligeras. Vean la porción intracitoplasmática de este receptor, ¿sí? Diferente en forma o en lo que posee y en longitud. Entonces la función de esto es reconocer al antígeno. La función de estas moléculas asociadas que conforman al complejo es llevar a cabo la transducción de señales al núcleo para que la célula se active y se diferencie en efector. ¿Cómo se llaman esas moléculas asociadas? Se llaman Ig alfa e Ig beta. En el caso del complejo, en el caso del complejo BCR, Ig alfa e Ig beta. Pero más recientemente se les ha denominado CD79. Esta sería CD79A o alfa y CD79 beta. Son 4 moléculas asociadas al BCR que conforman en conjunto al complejo BCR. Función de este, reconocer al antígeno. Función de la CD79 alfa y beta, la transducción de señales al núcleo. Aquí tenemos al complejo TCR. Aquí tenemos al TCR, las cadenas alfa, las cadenas beta, y las moléculas asociadas al TCR que se van a encargar de la transducción de señales son CD3 y las cadenas Z. Hay 2 cadenas Z y el CD3 está formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas polipeptídicas epsilon, una cadena gamma y una cadena delta. Función de las cadenas alfa y beta del TCR, reconocimiento. Función del CD3 y de las cadenas Z, la transducción de señales al núcleo. Entonces, si yo pregunto en el examen cómo está conformado el complejo TCR, no me vayan a decir nada más cadena alfa, cadena beta. No, está conformado el complejo TCR por un TCR constituido a su vez por cadenas alfa y beta, constituido el complejo TCR también por CD3, que está conformado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa, una gamma y una delta, y las cadenas Z, que son 2.
Tenemos un linfocito B con su BCR que reconoce antígeno. ¿Qué sucede después del reconocimiento antigénico? La célula se activa y se diferencia en una célula plasmática, una célula efectora, que va a sintetizar una gran cantidad de anticuerpos de la misma especificidad para el antígeno, obviamente, y ese anticuerpo ya no va a ser retenido sobre la superficie de la célula efectora, sino que va a ser secretado. Entonces, el BCR se secreta después de la activación del linfocito B, a diferencia de lo que sucede con el TCR. Aquí tenemos un linfocito T que está reconociendo antígeno. Después del reconocimiento, esta célula se activa y se va a diferenciar en una célula efectora que, a diferencia de lo que sucede con la célula plasmática, nunca va a secretar al receptor. El receptor siempre va a estar sobre la superficie del linfocito T, ya sea que el linfocito T sea un linfocito virgen o sea un linfocito T efector. Esa es otra diferencia que existe entre el BCR y el TCR. Ya llevamos tres. La primera diferencia era la estructura. La segunda diferencia era el número de sitios que tiene el receptor para unir antígeno, 1 en el TCR y 2 en el BCR. Y esta es la tercera diferencia, que el BCR se secreta después de la activación, mientras que el TCR nunca es secretado. Ahora vamos a ver subconjuntos de linfocitos B y de linfocitos T. Los linfocitos T pueden dividirse, como ya lo vimos hace un momentito, en linfocitos T que tienen TCRs con cadenas alfa beta, que son la mayoría de los linfocitos T, y el 5% restante son linfocitos T que tienen un receptor con cadenas gamma delta. Esta célula tiene un asterisco porque cuando nosotros decimos linfocito T, nos estamos refiriendo a este tipo de linfocitos, o sea, ya damos por hecho que el linfocito T tiene cadenas alfa beta, a menos que digamos lo contrario. Entonces a estos solamente se les llama linfocitos T, y a estos, cuando tengan un receptor con cadenas gamma delta, ahí sí vamos a necesitar decirle el apellido, ahí sí vamos a necesitar decirle linfocito T gamma delta. En el caso de los linfocitos B hay tres subconjuntos, que son los linfocitos B foliculares, los linfocitos B de zona marginal y los linfocitos B1. A estos también se les llama linfocitos B2, y estos que están aquí son los linfocitos convencionales, son los linfocitos a los que siempre nos referimos, los foliculares, los que están en los folículos del vaso o de los ganglios linfáticos. Bueno, ahora vamos a ver subconjuntos de linfocitos T alfa beta, que ya quedamos que no es necesario que yo le diga el apellido a los linfocitos alfa beta porque son la mayoría, y siempre que decimos linfocitos T nos estamos refiriendo a estos. Pero bueno, tenemos linfocitos T, y estos linfocitos T se dividen en tres tipos. Se dividen en linfocitos T CD25 positivos o reguladores, en linfocitos T CD8 positivos o citotóxicos, y en linfocitos T CD4 positivos o cooperadores. La clasificación de estos linfocitos T se hace con base a su función y también con base en estas moléculas de superficie que poseen. Ahora, los linfocitos T cooperadores, cuando son vírgenes, se denominan linfocitos TH0. La H es por gel, pero ustedes ya saben, y 0 es porque aún es virgen. Cuando este linfocito cooperador virgen reconoce un antígeno, prolifera y se diferencia en un linfocito T efector, puede diferenciarse en tres tipos diferentes,
que son los linfocitos Th1, los linfocitos Th2 y los linfocitos Th17. Los linfocitos Th1 se caracterizan porque producen una citocina conocida como interferón gamma. Los linfocitos Th2 producen citocinas diferentes al interferón gamma, producen interleucina 4, 5, 10 y 13. Y los linfocitos Th17 producen interleucina 17, 21 y 22. Entonces, cuando ya nos refiramos a los linfocitos cooperadores como Th1, Th2 o Th17, sabemos que son células que ya no son vírgenes, son linfocitos efectores. Todas las respuestas inmunológicas adaptativas, es decir, todas las respuestas de linfocitos tienen tres etapas, ¿no? Que son una primera etapa o una primera fase, que es la fase de reconocimiento, en donde los linfocitos pues van a reconocer a los antígenos extraños. Luego, después del reconocimiento, se genera una activación del linfocito. Los linfocitos específicos para un antígeno en particular van a primero a proliferar y luego van a diferenciarse. ¿En qué se van a diferenciar? En una célula efectora, o también se pueden diferenciar en células de memoria. Las células de memoria van a quedar en reposo, estas no van a actuar en ese momento, sino que van a quedar en estado de reposo, y cuando el cuerpo se enfrente nuevamente al mismo antígeno, estas son las células que van a actuar y van a responder más intensa y más rápidamente contra el mismo antígeno. Las células efectoras van a ser las células encargadas de llevar a cabo la eliminación del antígeno durante la tercera y última fase de la respuesta adaptativa, que se conoce así, fase efectora. Aquí tenemos lo mismo, pero con dibujitos. Tenemos la fase de reconocimiento, en donde el BCR en este caso está reconociendo antígeno, y en donde el TCR del linfocito T está reconociendo antígeno. Después de esta primera fase de reconocimiento, ¿qué es lo que sucede? La clona específica que reconoció al antígeno se expande, es decir, prolifera. Después de la proliferación de estas células viene la diferenciación, que también forma parte de la fase de activación. Y hay diferenciación a linfocitos efectores y a linfocitos de memoria. Estos linfocitos T efectores y estas células plasmáticas van a actuar en la fase efectora, que es la última, siendo los efectores finales, es decir, los que van a llevar a cabo directamente la eliminación del antígeno, los anticuerpos secretados por las células plasmáticas y algunas células que van a ser activadas por las citocinas producidas por los linfocitos efectores, como por ejemplo los macrófagos. ¿Se acuerdan de que el macrófago es como Popeye, y cuando le dan citocinas del tipo del interferón gamma se vuelve más fuerte y elimina el antígeno? Bueno, ese sería el ejemplo. Y en el caso de que sean linfocitos T CD8 positivos o citotóxicos efectores, ellos directamente van a eliminar el antígeno, van a ser los efectores finales, los citotóxicos o los macrófagos. Entonces vamos a ver una a una las fases de las respuestas inmunológicas adaptativas. Esta es la primera fase, la fase de reconocimiento, donde ya dijimos que los receptores TCR o BCR se van a unir al antígeno. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia muy importante en esta primera fase de reconocimiento entre los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son capaces de reconocer directamente al antígeno. Aquí tenemos una bacteria intacta, una bacteria completita. El BCR es capaz de reconocerla, mientras que los linfocitos T no son capaces de reconocer antígenos intactos. Los linfocitos T requieren que una célula amiga ingiera al antígeno, lo degrade en fragmentos,
que algunos de esos fragmentos se unan a moléculas del MHC y que luego esta célula amiga saque a esa molécula del MHC con el pedacito de antígeno para que el TCR ahora sí ya pueda llevar a cabo el reconocimiento. Mientras que los linfocitos B pueden reconocer antígenos intactos de cualquier naturaleza química, es decir, pueden reconocer carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etc. Los linfocitos T deberán reconocer pedacitos de antígenos, pero pedacitos de antígenos proteicos, es decir, pueden reconocer solamente péptidos antigénicos. Aquí está. El linfocito T reconoce fragmentos de antígeno de origen proteico unido a moléculas del MHC sobre la superficie de esta célula amiga que se llama célula presentadora de antígeno. Nosotros ya sabemos que hay tres tipos de células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. Cuando el linfocito es virgen, la única célula capaz de presentarle el antígeno y activarlo es la célula dendrítica. Cuando el linfocito T sea un linfocito T efector, los otros dos tipos celulares, es decir, los linfocitos B y los macrófagos, ya podrán presentarle el antígeno. Pero mientras sea virgen, solamente las dendríticas. Los linfocitos B son capaces de reconocer antígenos intactos y de cualquier naturaleza química. Segunda fase, fase de activación. Bueno, pues ya saben que después del reconocimiento vía TCR o BCR, los linfocitos T y B, lo que sigue es que se activen. Para que los linfocitos se activen, tanto los B como los T, se requiere no solamente del reconocimiento antigénico, que sería la primera señal. Se requieren en total 3 señales para lograr la activación completa de los linfocitos T y de los linfocitos B. Esta es la primera señal. Que el TCR o el BCR reconozcan al antígeno sería la primera señal. Vamos a ver cuáles son la señal número 2 y la señal número 3. Primero para los linfocitos T vírgenes y luego para los linfocitos B. Entonces aquí tenemos las señales que son necesarias para la activación de los linfocitos T vírgenes. Célula dendrítica, que es la única capaz de presentarle antígeno a los linfocitos T vírgenes. Es una célula presentadora de antígeno que lo primero que va a hacer es ingerir al antígeno. Luego ese antígeno lo va a fragmentar en pequeños péptidos, porque deben de ser antígenos proteicos para que el TCR pueda reconocerlos. Esos péptidos antigénicos los va a unir a las moléculas del MHC y luego ese complejo molécula del MHC péptido antigénico va a viajar a la superficie de la célula de la membrana, se va a fusionar la vesícula que trae ese complejo y va a salir a la superficie una molécula del MHC con el péptido antigénico que va a ser presentado y reconocido por el TCR del linfocito T virgen. Esta es la primera señal. Segunda señal, esta molécula que está aquí sobre la superficie de la célula dendrítica va a hacer interacción con otra molécula que se encuentra sobre la superficie del linfocito T virgen. Esta segunda señal es una señal coestimulatoria. Estas que están aquí se conocen como moléculas coestimulatorias. Ahorita vamos a ver sus nombres. Tercera señal, esta célula dendrítica, ustedes ya saben que después de que ingiere antígeno va a producir citocinas. Bueno, esas citocinas que van a actuar vía este receptor para citocinas que tiene el linfocito T virgen va a ser la tercera señal que necesitan los linfocitos T vírgenes para empezar a proliferar y a diferenciarse el linfocito T efector. Nuevamente las 3 señales ya con nombres. Tenemos a la célula dendrítica que vía sus PRRs es capaz de reconocer a los PAMs. Se lleva a cabo la ingestión del antígeno. Se lleva a cabo la degradación en el interior de la célula dendrítica o célula presentadora
la degradación del antígeno y la formación de péptidos antigénicos que se unen aquí en el interior de la célula presentadora a una molécula del MHC. Luego ese complejo es expresado en la superficie de la célula, que en este caso es una dendrítica porque estamos hablando del linfocito T virgen, es expresado en la superficie de la célula. Aquí vemos a la molécula del MHC y vemos al péptido antigénico, vemos el reconocimiento por el TCR que constituye la primera señal para la activación. La segunda señal quedamos que eran moléculas coestimulatorias. ¿Cómo se llaman esas moléculas coestimulatorias? En el caso de la molécula coestimulatoria que se encuentra sobre la superficie de la célula dendrítica, puede ser una molécula que se conoce como B71 o CD80 y B72 o CD86, y el ligando correspondiente para esta molécula coestimulatoria sobre la superficie del linfocito virgen es CD28. Estas dos primeras señales que recibe el linfocito virgen le ayudarán en la proliferación. Y la tercera señal, que ya vimos que eran las citocinas que produce la célula dendrítica y que actúan sobre los receptores que tiene el linfocito sobre su superficie, le ayudará a esta célula a diferenciarse a un linfocito T efector. Primera y segunda señal tienen que ver con proliferación, y la tercera señal, dada por las citocinas, tiene que ver con la diferenciación del linfocito T efector. Célula dendrítica, receptor, el patógeno con sus PAMs, interiorización, degradación, unión a las moléculas del MHC, expresión de la molécula del MHC con el péptido antigénico para el reconocimiento, primera señal, interacción entre CD80, CD86 y CD28, moléculas coestimulatorias, segunda señal, que tienen que ver con la proliferación del linfocito. Tercera señal, citocinas producidas por la célula dendrítica que actúan sobre receptores que tienen los linfocitos T. ¿Qué citocinas puede producir la célula dendrítica? Pues todo va a estar en función del tipo de antígeno que haya ingerido. Si esta célula dendrítica produce interleucina 12, quedamos que las citocinas tenían que ver con la diferenciación al linfocito T efector, ¿verdad? Entonces, si la citocina que se produce es interleucina 12, este linfocito TH0 se va a diferenciar a un linfocito TH1 productor de interferón gamma. Pero si esta célula ingirió un antígeno diferente, la citocina que la dendrítica va a producir es interleucina 4. La interleucina 4 va a actuar sobre los receptores específicos para ella presentes sobre la superficie del linfocito y le va a ayudar a que se diferencie en un linfocito TH2. Y ya saben que los linfocitos TH2 se caracterizan por producir interleucina 4, 5, 10 y 13. Recordemos que la fase de reconocimiento y la fase de activación de los linfocitos, la cual incluye proliferación y diferenciación, se lleva a cabo en los órganos linfoides secundarios como el vaso, los ganglios linfáticos. Bueno, pues una vez que los linfocitos, en este caso los linfocitos T, ya se encuentran diferenciados en linfocitos efectores, ya sea TH1 o TH2, estos linfocitos efectores van a salir de los órganos linfoides y a través de la sangre van a llegar a los sitios de infección. Cuando un linfocito de tipo TH1, productor de interferón gamma, llega a un sitio de infección, se va a encontrar que algunos macrófagos han ingerido o han fagocitado antígeno, han degradado ese antígeno en pequeños péptidos que unen a las moléculas del MHC y los presentan en su superficie. Cuando este linfocito TH1, es decir, cuando este linfocito es efector, este macrófago puede presentarle
el antígeno para recibir el interferón gamma que el macrófago necesita para aumentar su potencial microvicida. Recuerden también que antes de salir de los órganos linfoides secundarios, los linfocitos efectores hacen una escala técnica. Acuérdense que los límites de la paracorteza y de los folículos donde viven linfocitos T y linfocitos B respectivamente, esos límites se van a perder. Los linfocitos T efectores van a migrar hacia los folículos, mientras que los linfocitos B que han endocitado antígeno vía receptor de superficie van a migrar hacia la corteza y se van a encontrar para llevar a cabo la cooperación TB. Es decir, el linfocito B va a presentarle antígeno a este linfocito T efector unido a las moléculas del MHC, y este linfocito TH2 le va a proporcionar las citocinas necesarias para que el linfocito B pueda completar su proceso de activación. Es decir, que es el linfocito B que inició su activación cuando reconoció a través del BCR el antígeno y lo endocitó, pueda proliferar y luego diferenciarse a una célula plasmática productora de anticuerpo. En este caso, tanto los macrófagos como los linfocitos B y por supuesto las células dendríticas fungen como células presentadoras de antígeno profesionales, mientras que las células dendríticas le presentan antígeno a los linfocitos T vírgenes, los macrófagos y los linfocitos B son capaces de presentarle antígeno a los linfocitos efectores. Y eso lo podemos observar en esta imagen. Aquí podemos observar a las células dendríticas capturando antígeno a través de los PRRs, fagocitan a ese antígeno. Recuerden que las dendríticas pueden fagocitar, endocitar o pinocitar. La cosa es que introducen al antígeno, lo procesan o lo fragmentan, lo unen a moléculas del MHC y luego lo sacan a su superficie para que un linfocito T virgen pueda reconocer a través de su TCR a ese péptido antigénico que está siendo presentado. Las células dendríticas le proporcionan la segunda señal que requiere este linfocito T virgen para poderse activar y finalmente le proporcionan la tercera señal, que son las citocinas, que van a hacer que este linfocito T virgen se diferencie en linfocito efector. Dependiendo del tipo de citocina que le proporcione, pues van a ser linfocitos TH1, TH2 o TH17. Cuando estos linfocitos ya son efectores, aquí lo tenemos, los macrófagos o los linfocitos B que han ingerido, procesado antígeno y lo han unido a moléculas del MHC, pueden fungir como células presentadoras de antígeno y a cambio van a recibir las citocinas proporcionadas por estos linfocitos T efectores. Vimos la activación o las tres señales necesarias para la activación de los linfocitos T y de alguna manera también vimos el proceso de activación de los linfocitos B, pero ahora ya nos vamos a centrar únicamente en el reconocimiento y en la activación de los linfocitos B. Bueno, la primera señal que los linfocitos B requieren para iniciar con su proceso de activación, pues es reconocer al antígeno intacto a través de su receptor de superficie. Este antígeno va a ser endocitado. Recuerden que los linfocitos B no fagocitan, ellos endocitan. Ese antígeno que ha sido endocitado queda dentro de un endosoma. Ese endosoma se fusiona con los lisosomas y las enzimas lisosomales llevan a cabo la degradación de ese antígeno generando pequeños péptidos que pueden unirse a las moléculas del MHC. Ese complejo MHC péptido antigénico va a viajar a la superficie de la célula y se va a expresar en la membrana de la célula, convirtiéndose el linfocito B en una célula presentadora de antígeno. Como es una célula que está presentando antígeno, se lo puede presentar a un linfocito efector, que puede ser de tipo TH1 o de tipo TH2. Predominantemente el tipo de linfocito efector al que le presentan antígeno los linfocitos B son los TH2. Entonces aquí podemos observar que después de la interacción o de la presentación de antígeno se da la segunda señal, que son las moléculas coestimulatorias.
En el caso de los linfocitos T, esa segunda señal coestimulatoria estaba dada por CD80-CD86 que interaccionaba con CD28. Aquí las moléculas coestimulatorias cambian, son CD40 sobre la superficie del linfocito B y CD40 ligando en la superficie del linfocito T efector. A CD40 ligando también se le llama CD154. La tercera señal, al igual que en el caso de la activación de los linfocitos T, son las citocinas producidas por los linfocitos efectores. Estas citocinas van a ayudar a este linfocito B en su proceso de diferenciación a célula plasmática productora y secretora de anticuerpos. Las dos primeras señales, que es la que se recibe a través del BCR y la señal coestimulatoria, ustedes ya saben que le ayudan al linfocito B en su proliferación. Aquí tenemos otro esquema que nos muestra la activación del linfocito B, como para que no se les olvide. Linfocito B, receptor de superficie o BCR, que reconoce antígenos intactos, endocitosis de ese antígeno queda en un endosoma, hay fusión con los lisosomas y las enzimas lisosomales hacen su trabajo, que es digerir a ese antígeno y generar pequeños fragmentos. Algunos de esos van a ser de origen proteico, van a ser péptidos y se van a poder unir a las moléculas del MHC, que van a viajar posteriormente a la superficie de la célula y van a ser expresados. Un linfocito de tipo TH2 llega y con su TCR reconoce ese péptido antigénico. Aquí tenemos la segunda señal, que es la interacción entre las moléculas coestimulatorias CD40 y CD40 ligando. Estas dos señales van a tener que ver con la proliferación de los linfocitos B. Y la tercera señal está dada por las citocinas producidas por el linfocito efector, el cual, o las cuales, perdón, van a hacer que este linfocito B se diferencie en células plasmáticas, en células de memoria también, y que estas células plasmáticas sean capaces de generar una gran cantidad de anticuerpos y secretarlo para que esos anticuerpos lleguen a través de la circulación hasta los sitios en donde se encuentra el antígeno y poderlo eliminar. A esa respuesta que ustedes observan aquí se le conoce como respuesta timo dependiente, porque es una respuesta que para poderse generar, o sea, para que pueda haber producción de anticuerpos específicos contra el antígeno, requieren la participación de los linfocitos T. Por eso esta es una respuesta timo dependiente. Y a esos antígenos proteicos que son capaces de generar una respuesta de anticuerpos con la ayuda de los linfocitos T se les llama antígenos timo-dependientes. Pero existe otro tipo de antígenos, que son los antígenos timo-independientes. Esto quiere decir que para que haya producción de anticuerpos no se requiere la participación de los linfocitos T. Estos antígenos timo-independientes son antígenos que no son de origen proteico, son antígenos polisacarídicos, es decir, son antígenos que tienen azúcares repetidos varias veces, ¿sí? Tienen unidades estructurales de repetición, como esto que ustedes observan aquí. Es el mismo azúcar repetido muchas veces. Esto ocasiona que cuando se da o se lleva a cabo la fase de reconocimiento, se provoca un entrecruzamiento de los BCRs del linfocito B. Eso quiere decir que se polarizan o se van a un mismo lado de la célula para poder interaccionar varios BCRs al mismo tiempo con esa unidad estructural de repetición. Y este entrecruzamiento provoca o manda una señal al núcleo del linfocito para que el linfocito se active y se transforme en una célula plasmática productora de anticuerpos. Hay diferencias entre estos dos tipos de antígenos, entre los antígenos proteicos timo-dependientes y los antígenos no proteicos timo-independientes. Los antígenos timo-independientes, aquí tenemos por ejemplo una bacteria patógena que tiene esos polisacáridos en su membrana, que van a estimular una respuesta timo-independiente. Bueno, pues
la respuesta es diferente a la respuesta timodependiente. Es una respuesta más pobre, ¿sí?, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. ¿Por qué? Porque este tipo de antígenos, que no requiere la participación de linfocitos T, va a generar una respuesta casi exclusivamente de IgM. No hay switch o no hay cambio de inmunoglobulina, ¿sí? No va a haber cambio de IgM a IgG, a IgA o cualquier otra clase de anticuerpos. Solamente se va a producir IgM. La cantidad de anticuerpos que se produce también es una cantidad pobre, ¿sí? Es una cantidad baja. Y además de que no hay cambio de isotipo o cambio de clase de inmunoglobulina y que la cantidad es baja de este anticuerpo, no hay generación de memoria inmunológica. Esto deja súper claro la importancia que tienen los linfocitos T en la generación de una respuesta inmunológica eficiente. Vimos las dos primeras fases de la respuesta inmunológica adaptativa, que es la fase de reconocimiento y la fase de activación. Nos queda por ver la fase efectora, que es la fase en donde se lleva a cabo la eliminación del antígeno. ¿Quiénes llevan a cabo la eliminación del antígeno? Bueno, en el caso de las respuestas inmunológicas humorales, que son mediadas por los linfocitos B, los efectores finales son los anticuerpos, es decir, los anticuerpos son los que van a ir y directamente van a eliminar al antígeno. Y en el caso de la inmunidad celular, que es mediada por linfocitos T, los efectores finales pueden ser los linfocitos de CD8 o citotóxicos efectores. Ellos directamente van a matar a las células infectadas. Ustedes saben que los linfocitos de CD4 efectores producen citocinas. Los linfocitos T cooperadores efectores pueden ser tipo TH1, pueden ser tipo TH2, y las citocinas que ellos producen pueden activar a los macrófagos o pueden activar a los linfocitos B. En el caso de que el interferón gamma producido por el linfocito TH1 active a un macrófago, va a ser el macrófago el efector final, va a ser el que va a eliminar directamente a la célula, al microorganismo, patógeno. Y en el caso de que sea un linfocito de tipo TH2 que le dé citocinas al linfocito B para que este se transforme en una célula plasmática, pues van a ser los anticuerpos los efectores finales. ¿Cómo le hacen los anticuerpos para eliminar a los antígenos? Bueno, hay diferentes maneras. Un anticuerpo puede unirse a un microorganismo patógeno y por la simple unión puede sacarlo de combate, puede neutralizarlo, así como también puede neutralizar las toxinas producidas por diferentes microorganismos patógenos. La segunda manera en la que los anticuerpos pueden facilitar la eliminación de los microorganismos patógenos es a través de la opsonización y la fagocitosis de esos microorganismos patógenos. La tercera forma es promover la ADCC, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Y la cuarta forma en la que un anticuerpo puede eliminar a los antígenos es por activación del complemento por la vía clásica. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que los anticuerpos que son producidos y secretados por las células plasmáticas, que a su vez provienen o se diferencian de un linfocito B que ha reconocido antígeno, son los principales mediadores de la inmunidad humoral. Y si ustedes se dieron cuenta, esos anticuerpos actúan o son el principal mecanismo de defensa contra antígenos que viven fuera de las células o que están fuera de las células. Los anticuerpos son incapaces de introducirse a una célula infectada para poder tener acción sobre el microorganismo. Ellos actúan cuando el antígeno es extracelular, ya sea porque la célula infectada se rompió y liberó al antígeno o porque el antígeno está viviendo fuera de las células. Por el contrario, los linfocitos T, que son los principales mediadores de la inmunidad celular, tienen acción
sobre antígenos que se encuentran dentro de nuestras células, y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo es que los linfocitos T eliminan a los microorganismos, en este caso de tipo intracelular. Aquí tenemos los principales tipos de linfocitos T, que son los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T cooperadores de tipo Th1 y los linfocitos T cooperadores de tipo Th2. Y aquí tenemos a las células infectadas. Si ustedes se dan cuenta, en los tres casos, las células tienen un microbio en su interior. Estamos hablando de microorganismos intracelulares en los tres casos. La diferencia es el tipo de célula que está infectada. ¿Sí? Aquí es un linfocito B, aquí es un macrófago y aquí es una célula cualquiera que tenga núcleo, por ejemplo, puede ser un hepatocito. No todas las células de nuestro cuerpo tienen los mecanismos necesarios para poder eliminar a los antígenos. O si una célula, por ejemplo, se infecta con un virus, vamos a suponer que este es un hepatocito que se infectó con un virus, a esta célula no le queda más remedio más que presentar el antígeno a un linfocito que la mate. Es decir, esta célula se sacrifica por el bienestar del organismo y parar la infección. Aquí hay eliminación tanto del microorganismo patógeno como de la célula. ¿Por qué? Porque esta célula se infecta con un virus y ustedes ya saben que los virus se insertan en el material genético de la célula y usan la maquinaria celular para poderse replicar. Esta es una célula que ya no puede sobrevivir porque ya es una célula que está alterada. Entonces, en ese caso, la célula se suicida y le presenta el antígeno a un linfocito T citotóxico. Y la función de un linfocito T citotóxico es matar o eliminar a las células infectadas y con ello eliminar el reservorio de la infección. Pero en el caso de que sea otro tipo de antígeno, que no sea un virus y que esté infectando a un macrófago o a un linfocito B, bueno, pues estas células tienen chance de sobrevivir y de poder eliminar al antígeno, porque ese antígeno lo tienen delimitado dentro de una vesícula. En este caso esa vesícula es un fagosoma y en este otro caso pues es un endosoma. Los linfocitos Th1, productores de interferón gamma, van a reconocer antígeno que sea presentado por los macrófagos. Le van a proporcionar el interferón gamma que es necesario para que esta célula se active más eficientemente y sea capaz de eliminar al microorganismo que la está infectando. En el caso de los linfocitos Th2, pues estos reconocen antígeno presentado por los linfocitos B y les proporcionan las citocinas necesarias para que este linfocito B complete su proceso de activación y se diferencie en una célula plasmática productora y secretora de anticuerpos. Aquí tenemos cómo es que los linfocitos TCD8 positivos son capaces de eliminar a las células infectadas. Pueden hacerlo de la misma manera en la que lo hacen en las células NK. Si ustedes recuerdan, las células NK pueden matar por apoptosis mediante la interacción de los ligandos de muerte Fas y Fas ligando, o mediante la exocitosis de gránulos que contienen granzimas y perforinas. Es la misma manera en la que las células o los linfocitos TCD8 positivos eliminan a las células infectadas. Aquí tenemos una célula blanco o una célula diana que está presentando antígeno a un linfocito TCD8 positivo, un citotóxico. Esta célula, al interactuar o al reconocer al antígeno, va a exocitar gránulos que llevan granzimas que van a penetrar por los poros que las perforinas van a generar en la membrana de la célula infectada, van a introducirse, van a cortar al DNA y la célula va a morir por apoptosis. Y aquí tenemos un linfocito TCD8 reconociendo antígeno en una célula infectada. Hay una interacción entre
faz ligando y faz, y la célula diana o la célula blanco es eliminada. Aquí tenemos cómo los linfocitos TH1 activan a los macrófagos. Tenemos un linfocito TH1 productor de interferón gamma, tenemos al macrófago que está presentándole antígeno unido a la molécula del MHC. Este es el TCR que está llevando a cabo el reconocimiento. Tenemos aquí la segunda señal de activación y tenemos las citocinas, que es el interferón gamma. El interferón gamma lo que va a hacer es que esta célula, este macrófago, incremente su potencial microbicida. ¿Por qué? Porque va a empezar a producir mayor cantidad de intermediarios reactivos de oxígeno, intermediarios reactivos de nitrógeno, se va a aumentar la secreción de citocinas proinflamatorias y de quimiosinas, se va a aumentar la capacidad de presentación de antígeno de esta célula porque se va a aumentar la expresión de las moléculas del MHC y de moléculas coestimuladoras. Entonces, de esta manera es más fácil que el antígeno sea eliminado. En el caso de los linfocitos TH2, pues aquí vemos la interacción de la célula presentadora de antígeno, que es un linfocito B. Aquí tengo la molécula del MHC, el péptido antigénico que está siendo presentado. Aquí tenemos al TCR, tenemos la segunda señal, la tercera señal, que son las citocinas producidas por este linfocito TH2, la fase de proliferación. Las dos primeras señales, esta y esta, llevan a la proliferación, y la tercera señal hace que el linfocito B se diferencie en una célula efectora, una célula plasmática productora y secretora de anticuerpos, y en células de memoria.